Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos con ciertas promesas del Señor. Y recordemos que lo que estamos estudiando en el capítulo 14 del Evangelio de nuestro hermano Juan no es un mensaje para el mundo, sino para su círculo más íntimo, los apóstoles, que, ojo, fueron nuestros antecesores. Recibieron palabras fortalecedoras para mejorar su forma de pensar, para que, empezando por ahí, puedan optimizar ya su desempeño en la gran comisión. Lo mismo para ellos, lo mismo para nosotros. Conceptualizando estas promesas para la iglesia en la actualidad, digo, no promesa a creyentes a secas, no promesas a nacidos de nuevos a secas, sino a los que en una etapa que comprenden que tienen que madurar, se integren corporativamente a una iglesia local sin importar su denominación, ni zona geográfica donde exista, ni época en el tiempo. A nosotros nos calza magníficamente lo escrito en Juan capítulo 20, versículo 29. Bienaventurados, dichosos, realizados los que no vieron y sin embargo creyeron. Es sumamente claro, ¿no? Ya no contamos con la presencia física del Señor Jesús, pero nos ha dejado magníficas promesas para continuar con la obra por la cual Él entregó su vida en la cruz. Y creo que todos sabemos que no es una labor simplona, es un conflicto con enemigos sumamente poderosos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Espíritus de maldad que orquestan un sistema pecaminoso para estorbar el servicio que tienen que servir cualquier integrante del cuerpo espiritual de Cristo. El pastor y teólogo presbiteriano escocés Samuel Rutherford, ya en la presencia del Señor en el año 1661, que mereció el respeto de nuestros antecesores, entre ellos el pastor bautista Charles Spurgeon, ya este varón de Dios presbiteriano nos ha donado dichos muy interesantes. Por ejemplo, el siguiente. Él escribió así: la fe no hace que las dificultades desaparezcan, pero hace nuestras cargas sean más ligeras. Pregunto, y no me responda, sino haga usted mismo la pregunta en su mente y en su corazón, y espero que después de esta exposición usted se dé cuenta la realidad que está viviendo. ¿Tiene usted carga por colaborar en la gran comisión? ¿Tiene usted carga por colaborar en la gran comisión? Yo espero, vuelvo a repetir, que las explicaciones de este sermón sean claras en este asunto neural. Justamente para eso se nos educa, ¿no? Para que mediante las palabras que dejó el Señor Jesús veamos la realidad de nuestra existencia. Hoy vamos a apreciar nuevamente dos promesas, versículos 12 y 13 y 14, y un imperativo, el versículo 15. Estamos en la cuarta entrega de ciertas promesas del Señor. Y repito, continuamos en el Evangelio según nuestro hermano Juan. Dicho esto, vayamos a leer los versículos ya nombrados, que van a ser el corazón de la exposición del día de hoy. Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo del 12 al 15. Conforme lo vayan ubicando, nos vamos poniendo de pie. Conforme lo vayamos ubicando, nos vamos poniendo de pie, con excepción de los que están delicaditos de salud, pues, ¿no? Juan, capítulo 14, versículo del 12 al 15.
Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Aquí notamos una responsabilidad y una promesa, ¿no? Y seguimos. Y todo lo que pidieres al Padre, otra promesa, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Esta es la razón. El Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El imperativo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Todos juntos a la vez, a la voz de tres, leamos el versículo 15. 1, 2, 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Palabra de Dios. Inclinen su rostro y permítame que los guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, los que hoy están aquí reunidos, y espero que todos los que escuchen este mensaje, Señor, comprendan a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted hoy día ha designado que sea su expositor. Hable, Señor Yahvé, que el sonido que sale de mis cuerdas vocales, Señor, se aloje en la mente y en el corazón de mis hermanos y a mí me haga recordar, Señor, mi responsabilidad, sus magníficas promesas y lo que usted desea para mi vida y para la vida de los creyentes que escuchan. Hable, Señor Yahvé, porque su pueblo de la Iglesia Bíblica Bautista Misionera Jesús el Salvador está pendiente para escucharlo. Así le pedimos, así le suplicamos en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Antes de realizar la subdivisión respectiva, para una mejor explicación, permítame recordarles que no debemos olvidar que como embajadores de Cristo, trabajamos en un mundo que no nos va a ser fácil el obrar para la gloria y la honra del Señor. Con respecto a lo que hoy trataremos, está incrustado en el mismo contexto situacional e histórico de la semana pasada. La turbación en el corazón de los primeros discípulos crecería cuando el Señor Jesús fuera capturado y posteriormente muerto en cruz, y se iban a sentir impotentes. Sabemos, el Señor, luego de resucitar, los confirmó en la fe, les dio la promesa de la venida del Espíritu Santo antes de irse a la casa celestial, tema que será el primer punto de nuestra próxima exposición, pero hoy vamos a ver, escúcheme ya, lo relacionado a nuestra responsabilidad en la obra por la cual Él murió en la cruz. Y dos promesas para que se active en el que escuche con corazón de siervo un fulgor magnífico, ¿ya? Un fulgor magnífico que requiere obediencia, Ahora sí, entremos a la subdivisión que corresponde. Primer punto, un imperativo para no neutralizar las promesas divinas que vamos a tratar. Un imperativo para no neutralizar las promesas divinas que vamos a tratar. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En este corto versículo implica, escúcheme ya, que la comprobación del amor que decimos tener por el Señor Jesús se debe evidenciar cumpliendo sus mandatos. Por favor, y no nos quedemos ya en el ABC de decir cumplir los preceptos puntuales. ¿Se acuerdan el joven que se acercó al Señor? Todo eso yo lo he cumplido.
No nos quedemos en eso, ¿ya? Porque en sí lo que Él quiere, que tengamos un estilo de vida que a Él le agrada. Un estilo de vida que a Él le agrada. Que se sintetiza en dos lineamientos puntuales. En lo micro, vivir imitando a Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Y en lo macro, involucrándonos correctamente en la gran comisión. Este versículo nos habla de la obediencia como una especie de bisagra entre los consuelos y esperanza que el Señor da a los apóstoles y a los que trabajarían para Él. El consuelo de Dios que le entrega a los discípulos, o sea, a los nacidos de nuevo, ¿ya? Tiene una bisagra para que se logre. Se llama obediencia. Obediencia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque la promesa del Espíritu Santo ya es una realidad, pero escuche, recuerde y recapacite. El Espíritu Santo a nadie lo va a obligar a hacer las cosas que convienen, ¿ya? Sino que Él nos va a hacer recordar qué se debe hacer y el cómo hacerlas para que sea de beneficio. Pero nadie va a obligar, ¿ya? La obediencia como bisagra para lograr éxitos en la obra del Señor es un mensaje repetitivo a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Por ejemplo, escuchen o busquen. Capítulo 14, versículo 21, se lo voy a leer. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bisagra, obediencia. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, obediencia, permaneceréis en el amor, así como yo he guardado, ejemplo perfecto, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otro ejemplo, Juan 15, 12. Este es el mandamiento, bisagra, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ya, Jesús quiere que nos amemos, pero hay una bisagra, la obediencia. Capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Otra vez la bisagra y la obediencia. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. No podemos decir que no nos dejó el ejemplo perfecto. ¿Ya? Ahora, escúcheme y grábeselo en su mente. Quien ama a Dios, quien dice tenerle cariño, quien diga que respeta la hora por la cual Él murió en la cruz, quien desea hacer efectivas las promesas condicionales que vamos a tratar, forzosamente, tiene que guardar su voluntad obedeciéndole. Porque si no, hermano mío, eso que yo amo a Cristo, son palabras que se las lleve el viento. Ya, estoy siendo claro, ¿no? Estoy hablando en el idioma del barrio. ¿Ya? Yo amo a Cristo, pero son palabras que se las lleve el viento. Si no hay un fundamento de acción del que dice que ama. Y ese estilo de vida útil para hacer la obra en beneficio del prójimo, nos lo enseñó el mismo Señor en el quehacer que Él tuvo en este mundo. Busquemos Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6. Dice, o sea, Jesús dice que nos ama, ¿no? ¿No? ¿Jesús nos ama? Sí, ¿no es cierto? Pues bueno, pues, entonces, por amor a nosotros, dice la palabra del Señor, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, bisagra. Él demuestra que nos ama y demuestra que ama al Padre Celestial porque cumplió la visión de vida para Él. ¿Ya? Ahora, por favor, escúcheme, ¿eh? La única forma sabia de hacer la voluntad del Padre Celestial es, repito,
teniendo en cuenta lo impreso en las Escrituras. Un paragón, ¿ya? Un paragón del estilo de vida que practicó Jesús, incluso en los momentos más azarosos de su vida terrenal. Por ejemplo, lo registrado, no lo busque, lee, escuche, en Mateo capítulo 26, versículo 39. Él dijo así. No, dice así las Escrituras, perdón. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, lo que quieres tú. Y esta es una versión en Dios habla hoy. O sea, no hay otra forma de hacer la obra agradable al Altísimo, ¿ya? No hay otra forma de aprender a descansar en Él. Somos, escúcheme si usted nació de nuevo, somos colaboradores suyos, no libertos, que hacemos como nos place, creyendo que así nos conviene y así conviene a los demás. Qué útil es tener presente los cánticos que hemos tenido que hablan de promesas, ¿no? Ahora, qué útil, hermanos míos, que tener clara la promesa que al final de nuestros días vamos a ir a la casa celestial. Nuestro hermano en la fe, Samuel Rutherford, también dijo lo siguiente. Miren, escuche, qué bonito estas palabras en poesía, ¿no? Y a mí me hace recordar muchas cosas, ojalá que usted también. Él le escribió así: si pudiéramos oler el cielo, ¿ya? Y a nuestra patria en lo alto, nuestras cruces no nos morderían. A ver, voy a darle una figura aproximativa, ¿ya? Ya. Me muero de hambre. Ay, me muero de hambre. Y de repente huelo la sazón de Vanesita. Y sé que Vanesita me va a invitar. Estoy cargado porque he tardado 2 horas en ir a la playa. Y el tráfico y que la molestia y me subieron el pasaje. Y estoy llegando al malecón y huelo el aroma a la playa. Y escucho las olas. ¿No regresa el espíritu a nuestro ser? ¿No vale la pena todo el sacrificio? Qué maravilloso lo que él dice, ¿no? Si pudiéramos oler la casa celestial, el cielo, la patria en lo alto, nuestras cruces, o sea, nuestro sufrimiento, no nos morderían tanto. Y a continuación entregó la siguiente exhortación, o sea, acompañada a este pensamiento suyo. Él dice así: pongamos nuestras cargas por la fe en Cristo, desahoguémonos. Él puede, Él lo hace, Él nos soportará. Y agrego, sí que sí, va a cumplir sus promesas. Sí que sí, va a cumplir sus promesas. ¿No cantamos todas las promesas del Señor Jesús son apoyo para mi fe? ¿No hemos cantado eso? ¿Creemos lo que cantamos o simplemente lo cantamos? Lo que nos lleva al segundo punto a tratar. Primera promesa condicional a la obediencia. Primera promesa que Jesús da en este contexto, condicional a la obediencia. Juan capítulo 14, versículo 12. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque yo voy aparte. Resaltemos puntualmente la siguiente promesa: que un nacido de nuevo hará mayores obras que las que hizo Jesús durante su ministerio terrenal. Y la clave para comprender esto es cómo finaliza el versículo. ¿Cómo finaliza el versículo? Versículo 12. Dice: porque yo voy al Padre. Ahora, permítame, ¿por qué decirle que esta es la clave? O sea, entienda un tiempo prefijado, según el plan divino, para una estrategia que la voy a explicar. ¿Ya? Mediante esta estrategia nos damos cuenta por qué un nacido de nuevo, en él puede cumplirse la promesa de que hará cosas mayores que Jesús en este mundo. Y recordemos ahora, para este fin, una limitación que tuvo Jesús
de acuerdo al plan aprobado en el Consejo Trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Leyendo Mateo capítulo 15, versículo 24. Mateo capítulo 15, versículo 24. Una limitación que tuvo el ministerio terrenal del Señor Jesús. De hecho, que aprobado en el Consejo Trinitario. Todo un plan estratégico. Dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya, por favor, escúcheme, ¿ya? Es algo sumamente claro, ¿no? Su ministerio terrenal fue en una primera etapa para Israel. Incluso sus discípulos sabían de esta exclusividad temporal, ¿ya? Permítame leerles Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 6. Escuche. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿ya? O sea, de hecho, hubo casos de misericordia, llamémosle la excepción que confirma la regla. Las excepciones que confirmaron la regla. Por ejemplo, excepciones en misericordia. La madre cananea, ¿no? La madre cananea que le dijo, ¿no? Hasta los perritos comen de las sobras que caen de la mesa de los hijitos. ¿Ah? Excepciones que confirman la regla, ¿no? Y eso está en Mateo capítulo 15, versículos 22 al 29. La samaritana, ¿no? Y los del pueblo cercano al pozo de Jacob, que los evangelizó a todos, ¿no? Juan capítulo 4, versículo del 7 al 42. Excepciones que confirman la regla. El misericordioso milagro al servidor del centurión, ¿se acuerdan? No soy digno que entres en mi casa, pero tú ordena y yo sé que se hará. Y dijo, qué maravillosa fe hay en este hombre. Un gentil, un romano, ¿no? Ahora, y todos estos casos avisoraban que, escúcheme ya, que habría una segunda etapa en la estrategia divina, que iniciaría después del sacrificio en cruz. ¿Se acuerdan lo que él dijo? Yo tengo que ser colgado para atraer a todos hacia mí. Segunda etapa. Segunda etapa. Busque Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 32. Juan capítulo 12, versículo 32. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Dice así, y yo, si fuera levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ya. Ahora, para que cita la segunda etapa en su estrategia, el primero tenía que morir. ¿Está bien? Ya. Y este hecho, la confirmación de este hecho, fue visto personalmente por el apóstol Pablo, por Pedro. Acuérdense que ellos pensaban que solamente era la casa de Israel. ¿Ya? Todavía había un espíritu nacionalista, ¿no? Como había un espíritu nacionalista en cualquier congregación, ¿no? Hay venezolanos, hay cubanos, hay que preferir a los peruanos, ¿no? Y supongo que algo de eso también habrá en Venezuela, en la China y en la Cochinchina, ¿no? Es natural, cuando todavía no comprendemos bien la obra del Señor. Niñez espiritual, niñez doctrinal, ¿no es cierto? Ahora, pero regresemos a este punto crucial. Fue un hecho que fue apreciado por el apóstol Pedro y otros creyentes judíos, y eso está registrado en Hechos capítulo 10, 44-45. Ahora, ¿qué comunicó posteriormente a los de la congregación de Israel con las siguientes palabras? Escuche, él rememorando dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, les está contando que no solamente es para los judíos, es
para todo el mundo. Segunda etapa. Y eso está registrado en Hechos capítulo 11, versículo del 15 al 16. Como es notorio, los primeros discípulos, que eran exclusivamente judíos, aceptaron sus mandatos, ¿ya? Seguían sus órdenes porque creían en Él. Porque creían en Él. Y lo mismo aconteció con los gentiles cuando Él ya no en este mundo y se unieron a la iglesia. Lo que llamaremos segunda etapa. A todos los que, y a todos ellos, judíos y gentiles, le calzaba el mandato imperativo de obras por hacer, que doctrinalmente se le conoce como la Gran Comisión, que está contenido en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿ya? Y el cómo hacerla, ¿ya? Porque no dice lo que se tiene que hacer, dice, y el cómo hacerla. Y eso está contenido en el versículo 20, en su primera parte. ¿Cómo hacerla? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, no es hacerla como hacerla, sino siguiendo los mandatos, la visión de Dios para mi vida, a involucrarme en la Gran Comisión. Por tanto, hermanos míos, escúcheme y clarifique en su mente y de corazón lo siguiente. ¿Ya? Las palabras se las lleva el viento, ¿ya? Si yo digo que amo a Dios, pues tengo que aprender a cumplir sus mandatos. El creer implica obedecer. Y espero sea notorio, esta orden fue y es para un corporativo, para creyentes que comprenden que deben bautizarse, creyentes que aceptan ser discipulados, ¿ya? Y así aprender las cosas mandadas a la iglesia, para que ellos en conjunto, donde estén individualmente, sean dignos columnas y baluarte de la verdad. ¿Es claro? Yo sé que sí es claro. Es sumamente claro. ¿Yo cómo voy a decir que amo a Dios si no estoy dispuesto a empujar el carro de la Gran Comisión corporativamente con otros creyentes? Esto me conlleva a afirmar que todo nacido de nuevo que desea se cumpla en él o en ella la promesa de hacer mayores obras que las que Jesús realizó durante su ministerio terrenal, debe de unirse articuladamente, en forma voluntaria, a una iglesia local del Señor Jesucristo, aceptando responsabilidades, dejando atrás de la niñez, donde solemos priorizar mis privilegios. O sea, escúcheme porque yo sé que hablo con suma claridad. No solamente es congregar, no solamente es escuchar el mensaje y alabar cada domingo. Hay que tomar el compromiso articulado de ser edificados, pulidos, que se descubra nuestro don con que nos ha obsequiado el Señor Jesucristo, para aprender a entregarlo a esa comunidad de fe que me cobija, para no solo imitar a Cristo, ¿ya? Porque cuando uno escucha el mensaje, cuando uno comprende las palabras del Señor, comienza a cambiar su forma de vida, ¿no? Y eso está bien porque es en lo micro, pero también tiene que haber un trabajo macro que corporativamente, mancomunadamente, asimile que es una obra de madurez empujar la porción de la Gran Comisión que le corresponde a la congregación donde está. El mayor milagro que se puede apreciar es ver corazones humanos claudicando en su individualismo. Ya no es como a mí me parece, sino como conviene, para vestirse, para actuar, para comportarme en la china y en la cochinchina, bajo un patrón orquestado
por la iglesia local donde congrego. ¿Ya? Ese es el mayor milagro. Ver corazones humanos que claudican en su individualismo. Repito, para mancomunadamente servir a otros juntos en obediencia, atesorando con sana ansia esa promesa de que voy a hacer mayores cosas que Jesús hizo en su ministerio. O sea, y quiero aclarar este punto, ¿ya? No hablamos de manifestar mayor poder que Él, porque ese es un imposible, ese es cuento que meten en otras iglesias, ¿ya? Porque es un imposible. Porque si alguien afirma esto, un maestro creyente afirma esto, hermanos míos, tendría, si lo hace de buena fe, pero simplemente por su carencia doctrinal, avergonzado tendría que reconocer, por ejemplo, en la pasada pandemia, ¿por qué no fue capaz de ir a los hospitales donde la gente moría y hacer los milagros de que no mueran? Pero todos esos que hacen, ¿no? Milagros, ¿no? Y que se llenan la plata de la gente incrédula, ¿acaso hicieron milagros en la pandemia? Claro, esos son estafadores, ¿no? Pero si hay maestros que en una pobreza doctrinal piensan que hará mayores cosas del Señor Jesús en poder, hermano, es un insulto, porque Él es Dios. ¿Ya? O sea, ¿de qué estaba hablando entonces? ¿De qué estaba hablando? De que nosotros estamos incursos en la segunda etapa de difusión en el Evangelio, que con poder divino llevamos el Evangelio a creyentes de acuerdo al mandato de la Gran Comisión a toda criatura. O sea, para nosotros debe ser claro que esta promesa se suelda, ya de que haremos mayores cosas que Él, a la segunda parte de una estrategia divina que inició cuando Él ascendió a la casa celestial. Y luego la iglesia del siglo I mancomunadamente llevó el Evangelio a toda criatura y a toda nación. La Gran Comisión, ya no solamente para los judíos, dentro y fuera de cada zona geográfica de influencia, sin restricción alguna, y no solo a su propio pueblo. ¿Ya? Por eso es que a veces yo sonrío nomás, cuando veo todavía la niñez de decir hay que preferir a los peruanos que a los cubanos, a los venezolanos. Supongo que este tipo de niñez doctrinal también habrá en otros países, ¿no? Pero ya no hay ni griego, ¿ya? Ni excita. Ya no hay ni varón ni mujer. Ahora, ante Dios, todos tenemos el mismo privilegio. Todos tienen que ser alcanzados por la gloria y la honra del Señor mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y de eso está hablando. De esa mayor cosa de Él, porque Él tuvo una limitación en la primera etapa de la estrategia divina, solamente al pueblo de Israel. Y nosotros hacemos mayores cosas porque somos parte de la segunda etapa de esa estrategia. Pero forzosamente, para estar en esa etapa y para que esta promesa sea nuestra, tenemos que unirnos a una iglesia local en forma mancomunada para cumplir lo macro del estilo de vida que Él quiere en nosotros. ¿Y cuál es lo macro? Empujar el coche, ¿ya?, de la Gran Comisión. O sea, es un imposible que esta promesa divina se cumpla en un verdadero creyente, que solamente decida recibir y no dar lo suyo en una iglesia del Señor. Pues el mandato de la Gran Comisión no es para un individuo a secas, sino para un cuerpo organizado que se llama Iglesia del Señor, que tiene representación en todo el globo terráqueo, porque hay iglesias locales en la China y en la Cochinchina, aunque sabemos que la Cochinchina es un sitio imaginario que habla que en todo sitio hay, ¿no es cierto? No estamos, hermanos míos, ante una promesa incondicional como la seguridad de salvación. Esta promesa de que haremos mayores cosas a Él y la que continúa, que vamos a predicar, dependen de obedecer los lineamientos divinos para nuestra vida como obrero del Señor. En este caso, ya hemos relatado, ¿no? Unirnos corporativamente y funcionalmente a una iglesia local.
Segunda promesa condicional a la obediencia, para lo cual vayamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo del 13 al 14. La palabra del Señor dice así: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tajante, ¿no? Ya, a ver. Escúcheme ya. Aunque la oración debe ser nuestra compañera para cualquier actividad en la cual nos involucremos, el contexto de esta promesa está relacionado a la obra del Señor, en el cual el Padre es glorificado en el Hijo. O sea, ¿de qué estamos hablando? De la gran comisión. Por ejemplo, la promesa en este contexto no está, por ejemplo práctico, no está relacionado a pedirle al Padre Celestial recordar lo estudiado para aprobar un examen amportas en la universidad donde estoy. Aunque le puedo orar por eso, no hay ningún problema. Pero, ojo, ¿no? Para que usted recuerde, tiene que haber estudiado, ¿ya? ¿Es claro? Porque si no, pues, estamos en carismatismo, ¿no? Entonces, repito, la promesa en este contexto no está para pedirle al Señor recordar, ¿ya?, lo que he estudiado para sacar una buena nota en la universidad, ¿ya? Sino que el contexto está, por ejemplo, para que el Señor me provea de poder, de medios, para compartir correctamente el Evangelio en esa universidad. ¿Ya? Otro ejemplo, no está relacionado a pedirle al Padre Celestial saber salir bien librado de una operación que voy a tener en un hospital. Sí relacionado a pedirle me abra la oportunidad mientras estoy internado para predicar el Evangelio a los que están al lado mío o a los doctores o a las personas que me vienen a visitar. ¿Ya? En ese contexto está que él da en esta promesa de la oración efectiva. ¿Ya? O sea, y si el contexto, como usted ha escuchado, no se refiere a cosas útiles como personales, porque no es malo orar, pues, ¿no? No es malo orar para sacar una buena nota porque he estudiado. No es malo orar porque me va a hacer operado. En la vida voy a decir eso, pero en el contexto no está en esto, ¿ya cierto? Ya, entonces, si el contexto no está, en este caso, para cosas útiles, pero personales, como ya he dicho, pasar un examen o nuestra salud, de hecho, ni de casualidad, para cosas egoístas ni superficiales, pues. Por ejemplo, orarle a Dios para brillar con luz propia en una actividad eclesial. Eso no da la promesa aquí. Pero sí orarle a Dios para ser usado como herramienta santa para la gloria del santo nombre y en beneficio del prójimo. Imagínense que yo le ore a Dios así, ¿no? Señor, voy a predicar, permita que yo sea un buen predicador, que los hermanos que me tengan en estimación. ¿What? ¿Que para eso voy a orar? No, uno tiene que orar para que el santo nombre del Señor sea glorificado con todo lo que Él me ha entregado. Porque todo el mensaje que ustedes están escuchando indica una preparación, ¿no? Indica un genio, ¿no? Indica un grado de intelectualidad, de conocimiento. Pero yo tengo que reconocer que todo eso me lo entregó el Señor Jesús. ¿Ya? No le pido para que mi nombre sea exaltado, sino le pido para que su santo nombre sea exaltado mediante sus palabras que predico. En ese contexto está este pedir de oración. No para brillar con luz propia, sino para hacer la luna que transmite la luz bendita del Señor Jesucristo. Y en línea general, hermanos míos, ¿ya? En línea general también tengo que decir que ninguna oración es una chequera de carta blanca, ¿ya? Se requiere, para quien ora, estar alineado a la santidad de su Señor. No podemos pretender, como decían las viejas y viejos limeños, a Dios orando y con el mazo dando. Pues si así, nuestras oraciones van a rebotar en un techo espiritual y no van a llegar al trono de la gracia. Por ejemplo, lo relatado en Hechos, capítulo 6, versículo 25, se lo voy a hacer recordar. Silas y Pablo
¿ya? Sufrieron flagelación, castigo y prisión, ¿ya? Y todo esto terminó sirviendo a la gloria y la honra de Dios y en beneficio de los presos y captores, de acuerdo con el plan de Dios. Y se terminó desencadenando, hermanos, portento tras portento. Y la Biblia dice que ellos oraban, ¿ya? Ténganlo por eso, ellos no oraban para ser libres, ¿ya? No oraban por una cosa muy buena, porque ¿quién quiere ser preso? Ellos oraban para que mediante ese sufrimiento, la gloria de Dios se manifieste. Y se manifestó. Temblor, angustia en los presos, angustia en los captores. Y volteaban a mirar y verían una serenidad de ángeles de Dios. De tal forma que el carcelero lo llevó en su casa, ya, y sabemos, ¿no? Toda la familia recibió a Cristo. De hecho, que Pablo y Silas estaban en una buena relación con el Padre Celestial. De otro lado, hermanos míos, hay diversas formas de entorpecer, en línea general, nuestras oraciones. Y en este caso también entorpecer, orar para la obra de Dios, ¿no es cierto? Cuando es, por ejemplo, cuando rebotan las oraciones, por ejemplo, hablemos de los casados, ¿no? Cuando un cónyuge, sin importar su sexo, no le está dando honor, amor y comprensión a su pareja conyugal, ¿ya? Porque acuérdense, el matrimonio es la unión de un roto y una descosida. Pero la Biblia dice claramente que no interesa lo que mi mujer haga. Yo tengo que intentar darle honor, amor y comprensión. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. También, por ejemplo, a un creyente en forma general, si yo me mancillo al ejercer mi sexualidad fuera de mi unión conyugal, también voy a estorbar mis oraciones, pues, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Y sumemos, ¿no? Otros pecados, ¿no? Por ejemplo, no perdonar a quien me injuria, ¿ya? Y al que ha hecho mal contra mi persona. Mateo, capítulo 6, versículo 14 al 15. En síntesis, pecado no confesado, ¿ya? Estorba el cumplimiento de esta promesa divina. Tal como escribe nuestro hermano en la fe John MacArthur, la obediencia es el sello de la fe salvadora y el amor auténtico por Dios. Por tanto, yo agrego, todo verdadero nacido de nuevo tiene capacidad sobrenatural de ser obediente para no estorbar la obra relacionada a la gran comisión. ¿Por qué? Porque el amor divino ha sido derramado en nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 5. Así que afirmo ya, si somos capaces de alinear obedientemente nuestra vida para que nuestras oraciones no sean estorbadas en el santo propósito de darle la gloria y la honra al Señor en beneficio de la obra de la gran comisión. Esta segunda promesa que estamos tratando, como la primera, emparenta más con palabras de esperanza que de consuelo. Sumemos también esperanza de manutención corporal, comida y bebida. Y aquí voy a tocar especialmente, ya, aunque es para todos, pero especialmente a los que entran al difícil trance de comprender que están llamados para ser pastores. De las mujeres, para que comprendan que los esposos con que se han casado están llamados a ser pastores. ¿Ya? De las mujeres solteras y hombres solteros que comprenden que están llamados a ser misioneros. ¿Por qué? Porque el Señor promete que me va a dar comida y bebida. ¿Ya? Promesa del Señor. Promesa del Señor. Pero hay que creer, pues, ¿no? El Señor promete, por ejemplo, magníficas recompensas cuando estén en la gloria a los que acepten la visión de Dios para su vida. Cualquier preocupación que ataque nuestra carne para que nos alejemos del Evangelio y específicamente para la visión que el Señor tiene para cada uno de nosotros, Él lo puede solucionar. A nosotros se nos pide orar con doctrina y orar con fe y alinearnos con su perfecta voluntad
de vivir manteniendo y recuperando nuestra santidad para que sus posibilidades y recursos inacabables y sin par sean para nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses. Me acuerdo que hace muchos años un jovencito me dijo, ¿no? Pastor, ¿y usted cómo sale a provincia si usted gana poco y la iglesia le da poco? ¿Cómo sale? Y yo le dije, porque confío que Dios no me va a abandonar, pues. ¿O acaso Abraham cuando salió comenzó a hacer cálculos? ¡Ve! Y él fue. ¿Ya? Claro, no estoy en contra, por favor, ¿ya? Que quede claro, ¿ya? Contra a la eclesiología norteamericana que antes de salir buscan mantenimiento, ¿no? Está bien, es una cultura, pero bíblicamente el Señor que dijo, ve, no lleves bastón, no lleves comida, ¿no? Que yo te voy a mandar y hasta los espíritus de maldad se van a someter a ti. ¿Ya? Confianza en el Señor, obediente ante el mandato de Dios. Difícil, pero no imposible, ¿no es cierto? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra del Señor así. Filipenses, perdónenme, estaba yo en Efesios. Ya está viejita, mi Biblia se pega ya. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, Él tiene recursos inacabables, ¿ya? Todo lo que hemos caminado por fe damos cuenta de eso. Yo doy cuenta de eso. Yo doy cuenta de eso. Y yo espero que ustedes den cuenta de eso. Todo lo que logramos en la gran comisión, hermanos míos, no ocurre fundamentalmente por nuestra preparación académica. No ocurre por nuestro ingenio, ni por estrategia humana, sino en base a la misericordia y el poder de Dios. La oración ante el trono de la gracia, hecho en santidad, produce cosas grandes y maravillosas sin importar la adversidad con que el mundo me va a atacar. Nuestro hermano en la fe, Samuel Rutherford, buenamente se expresa así. La oración es la llave que abre la puerta del cielo. De hecho, repito, realizando la gran comisión como a Él le agrada. ¿Ya? También Rutherford dice lo siguiente. Si tu Señor te llama al sufrimiento, no te desanimes, porque Él proveerá una porción más profunda de Cristo en tu propio sufrimiento. Y yo doy fe de eso. Y veía lo maravilloso que es Dios. Porque ¿saben qué? Él nunca nos va a abandonar. Él provee una porción más profunda de Cristo en nuestro sufrimiento. Lo dijo mi hermano Rutherford y yo doy fe de eso. Y él siguió escribiendo, la almohada más suave será colocado bajo tu cabeza, aunque debas poner tus pies descalzo sobre espinas. Conclusiones. Recordemos, la oración en santidad y un correcto servicio van de la mano en la gran comisión. Primero, ambas promesas condicionales a que seamos obedientes ante la visión de Dios para nuestra vida. Segundo, para la promesa de que haremos cosas más grandes que Jesús, se sitúa en el ámbito de una estrategia divina que corresponde a una segunda parte que requirió que Él primero muere en la cruz, que Él ascienda a la casa celestial y que inició después de la venida del Espíritu Santo a morar con nosotros. Tercero, la promesa de que nuestra oración contará con poder divino está relacionado en este contexto a la obra de la gran comisión y requiere conservar o recuperar nuestra santidad.
En síntesis, hermanos míos, hemos recordado dos promesas sumamente esperanzadoras relacionadas a la gran comisión, y tengámoslo por seguro, ¿ya? Nuestro Señor desea que nos distingamos haciendo cosas grandes y maravillosas, pero de la mano de Él. De la mano de Él. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por sus perfectas promesas, Señor, que fortalecen nuestra fe. Gracias, Señor, por sus promesas, por sus mandatos, Señor, y le pedimos que nos dé fuerza, Señor, para poder hacer lo que usted requiere para que cada una de sus promesas sea una realidad en nuestra vida. Ayúdenos, Padre. Ayude a esta congregación, ayude a las congregaciones hermanas, Señor, estén donde estén, para que despierten a su doctrina y a su forma que tiene usted de hacer y que quiere que nosotros hagamos. Quiero hacer una invitación. Puede hacer que usted, antes de este mensaje, no comprendía exactamente cómo es esto de hacer mayores cosas que Él hizo en este ministerio. Pero si usted desea hacer las cosas correctas, pero le falta fuerza, por favor, hágame una señal, no para que usted se comprometa en este momento a hacerlo, sino para orar por usted, para que el mismo Espíritu que mora en usted lo convenza que tiene que hacer lo correcto. ¿Alguien humildemente quiere pedir para que así oremos por él o por ella? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Baje inmediatamente su mano, Dios lo bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto las manos levantadas. Ayúdelo, Señor, en los propósitos de su vida, Señor, porque estas grandes promesas que usted nos ha dado, Señor, son maravillosas y sí se van a cumplir. Sabemos que hay promesas que son incondicionales, como la seguridad de salvación, y sabemos que hay promesas condicionales a que obedezcamos la visión con que usted va preparando al creyente para que reciba esta promesa. Ayude, Padre, a los que han levantado su mano. Ayude, Señor, a los que no la han levantado porque comprenden ya estas cosas y van camino por lo correcto, Señor. Ayúdelo, Señor, porque tarde o temprano van a ser pedidos para ser zarandeados. Ayúdelo, Señor, para que cuando eso ocurra, recuerdan las promesas, Señor, maravillosas, que algún día vamos a ser perfeccionados y no sean tan duros con ellos mismos. Ayúdelo, Señor, para que recuerden la promesa de que Él se adelantó para prepararnos un lugar en la casa celestial. Ayúdenos, Padre Santo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso, poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.